Nuestro proyecto consiste en hacer la comparación de amplificadores físicos con simulaciones de esos mismos amplificadores usando el plugin de Bias FX2. Este plugin nos permite hacer la simulación de los amplificadores con ciertos micrófonos. Nosotros escogimos entonces dos micrófonos, que son el Sennheiser MD421 y el Shure SM57. Entonces las mediciones de los amplificadores físicos los hacemos con esos mismos dos micrófonos. Nosotros entonces primero grabamos la línea directa, luego pasamos la línea directa por cada una de las simulaciones, dos por ampli, pues considerando que es una por micrófono. Y luego le hicimos reamping a esa línea directa por cada uno de los amplificadores físicos que tenemos en la universidad. Los tres amplificadores que tenemos en la universidad, que son los que medimos y que los que usamos con la simulación, son el Vox AC30, el Roland Jazz Chorus 120 y el Fender Twin Reaper. Bueno, para el caso del Jazz Chorus, medido en la simulación con un SM57 y medio el micrófono físico con también un SM57, tenemos de que en general es muy similar a la respuesta a la línea directa, con sus más significantes diferencias entre menores a 100 Hz y mayores a 5 kHz. En el caso de amplificador físico, con el SM57 real, hay una breve acentuación en las frecuencias entre 50 y 400 Hz. De resto, al igual que la simulación, mantiene una respuesta muy similar a aquella de la línea directa. Para el caso de la medición con el Sennheiser MD421, tenemos de que el amplificador físico, al igual de que la medición con el SM57, presentan una acentuación breve entre 600 y 300 Hz y entre 1 kHz y 4.5 kHz. De resto, presentan similares respuestas a aquella de la línea directa. La diferencia entre la simulación y el amplificador físico son pequeñas acentuaciones o atenuaciones de la una a la otra. En general, entonces, podemos establecer que el Jazz Chorus presenta una respuesta muy similar a aquella de la línea directa, con breves acentuaciones entre 100 y 400 Hz y entre 1 kHz y 5 kHz. A su vez, este no crea un contenido armónico adicional, de manera que no afecta de manera agresiva el color de la señal de la línea directa.
Ya hablando del amplificador Vox, podemos decir que en la comparación entre la emulación de LSM57 y el micrófono como tal puesto en el amplificador, las respuestas en frecuencia son muy similares, pues tanto la simulación como el amplificador hicieron una atenuación en los rangos entre 20 y 400 Hz y una acentuación entre los 1500 y los 6000 Hz. La diferencia principal reside en que la respuesta a la simulación se encuentra con mayores atenuaciones que el amplificador físico para los rangos previamente mencionados. Ya cuando estamos hablando del 421, tanto en la emulación como el micrófono puesto en el amplificador, podemos notar unas respuestas muy similares a lo que vimos con el anterior micrófono, puesto que tiene una atenuación de entre 20 Hz y 300 Hz, y una acentuación entre 1500 Hz y 6000 Hz. Sin embargo, para el caso de este micrófono del 421, las respuestas de la simulación y del amplificador son más cercanas, con diferencias menos notables que en la medición del SM57. En general, este amplificador, el Vox, es el que más cambia el contenido armónico de la señal de línea original, pues alcanza a distorsionar dicha señal. En general, este amplificador presenta una atenuación en las frecuencias bajas y medias bajas y una acentuación en las frecuencias medias altas. Hablando como tal ya del amplificador Fender, podemos notar una diferencia entre la emulación con el micrófono SM57 y el micrófono real pegado al ampleto. La primera diferencia que notamos es una acentuación en el amplificador físico entre 100 Hz y 500 Hz más o menos, a diferencia de la simulación que mantiene una respuesta muy similar en esa zona a la de la señal original. Y la otra gran diferencia existe en la pérdida que hay posterior a los 1000 Hz, donde en el físico la pendiente es menor a la de la simulación. Si nos vamos ahora a mirar la comparación entre la emulación de un micrófono 421 y el micrófono real como tal, la única diferencia notable es el tema de la pendiente caída a los 1000 Hz, donde la simulación tiene una mayor caída que el amplifísico. Sin embargo, en la zona entre los 100 Hz y los 1000 Hz estamos hablando de un comportamiento muy similar, tanto entre la emulación y el micrófono como tal, y al comportamiento de la señal original. Es decir, que esa zona no colorea mucho ni en la emulación ni en el amplificador como tal. En general, lo que podemos notar del amplificador Fender es que tiene una acentuación un poco entre los 2000 y 4000 Hz, además de acentuar frecuencias entre los 100 y 200. En general, este amplificador tiene una respuesta muy limpia, por lo que no altera su contenido armónico de una manera muy agresiva. También presenta atenuación general entre el poco contenido que hay entre los 20 y los 100 Hz. Pero pues esto es
un rango de frecuencias no tan necesario, por decirlo así, cuando estamos hablando de guitarras eléctricas. Importante mencionar aquí que lo que estamos buscando es que los sonidos sean similares, por lo tanto los settings del plugin y los settings del amplificador físico no van a ser los mismos. Queremos entonces que sea un sonido similar, de manera que realmente podemos hacer la comparación de cuál es la diferencia entre los sonidos. Ya para concluir, es importante notar que incluso siendo mediciones y simulaciones similares, los micrófonos que se emularon o usaron para medir los amplificadores afectaron en gran cantidad la respuesta de las señales, demostrando que las respuestas más cercanas ocurrieron con el micrófono 421 y el SM57. También es importante mencionar que el amplificador físico que medimos y que la simulación van a ser necesariamente diferentes. Pues si bien la simulación se creó a partir de un amplificador físico igual al que la universidad posee, al ser un equipo análogo, este pues va a ser inevitablemente distinto en su respuesta, por lo que tendremos respuestas similares pero nunca iguales. Podemos notar entonces que son muy similares tanto en sonido como en respuesta para los tres amplificadores, con unos con mayores diferencias que otros. Entonces, pues al final, la discusión sobre qué es mejor usar depende netamente del usuario y de la accesibilidad que tenga para el equipo análogo o para el software.